Se arrodilla ante Dios. ¡Arrodíllate! Solo el penitente pasará, con Iñaki Tovar y Ariadna Jiménez. Bienvenido, bienvenida a Solo el penitente pasará, tu podcast con audiorelatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos. Una producción de Teatro Robótico de Misterio. Y donde además tú también puedes ser uno de esos autores enviándonos tus escritos a relatos@teatrorobóticodemisterio.com. Eso es justo lo que hizo el autor invitado de hoy, Víctor Montolí, que nos trae un relato verdaderamente sobrecogedor. En el eco distante de un tren que se desvanece, entre susurros de recuerdos y el tintineo de la lluvia, se despliega el misterio de las lágrimas del tren. Te invitamos a explorar los rincones más oscuros de la psique humana, a descubrir la verdad velada por la niebla de la duda y a sentir el palpitar de un corazón atormentado por las sombras del pasado. Este es tu billete a una historia que no solo escucharás, sino que sentirás en el lugar donde la realidad se difumina y el misterio comienza a hablar. Ariadna Jiménez dirige esta dramatización y pone su voz junto a Borja Abad y Víctor Santana a este relato que te va a dejar dándole vueltas al coco, como hacen las buenas historias. Y para rematar la experiencia sonora de hoy, contaremos también con Víctor Santana, pero en su calidad como profesional de la psicología, dándonos un retrato, una semblanza del perfil psicológico de este protagonista y de qué podía estar ocurriendo dentro de su cabeza mientras se desarrollaban los hechos que te van a contar ahora mismo las voces del coro de voces penitentes de Solo el penitente pasará. Así que sin más dilación, viajeros al tren. Comenzamos. Solo el señor Montolí pasará. Tu podcast con relatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía. Sumérgete en nuestras historias de la mano de Iñaki Tovar y Ariadna Jiménez. En una producción de Teatro Robótico de Misterio. Prodigiosamente infiel. Su memoria vacilaba entre diversas alternativas. Los pormenores del trayecto aún le parecían nítidos, protegidos por el brillante y rígido caparazón de su ansiedad. La sucesión de estaciones. Podría recitarlas todas una a una, incluso en sentido inverso. La triste belleza salpicante de algunos paisajes. La más que llamativa ausencia de viajeros en su vagón. Y finalmente, aunque esto último quizás no se atrevería a asegurarlo con la necesaria convicción que ahora le exigían, la enigmática sonrisa de una bella mujer en un cartel publicitario. Después tuvieron lugar los incidentes, rápidos, trémulos, confusos, aleteando como un rollo de película ya finalizado y olvidado en el proyector. Agonizantes como la vida en las escamas húmedas de un pez fuera del agua. Oyó que le pedían exactitud y concisión. La exactitud y concisión que sí tuvo aquel día. Carraspeó para borrar estos pensamientos. El tren se detuvo bruscamente antes de llegar a la estación. Me levanté. Quise averiguar qué pasaba. Quizás intenté abrir las puertas y salir. Quizás fue entonces cuando me golpeé. No lo recuerdo. Sus explicaciones le parecieron pobres y dubitativas, pero a la altura, sin duda, de las circunstancias. Es decir, dijo lo que esperaban oír,
O mejor, las palabras más adecuadas para él y para ese momento. Imaginó que ellos notarían la impostura, el nauseabundo olor de esas absurdas palabras que se le pudrían en la boca incluso antes de llegar a los labios, que se percatarían de los estudiados ademanes que ejecutó sin convicción. Mierda, lo saben. Esperó unos segundos. Lo saben. ¿Y qué más? ¿Qué más? No recuerdo nada más. Eso es todo. Claro que lo recuerdas. Subía al tren. Ese mismo trayecto que le había ocupado 3 horas diarias de su rutina durante más de 6 años. Reiterado hasta la saciedad. Subía de nuevo al tren, escudriñando infructuosamente entre los más recónditos pliegues de las veladas imágenes. En el vagón último, se veía a sí mismo como una fantasmagoría, ajeno y solitario, absorto en la contemplación de ese anuncio, desde el que una muchacha le sonreía para recomendarle un producto. El tren traqueteaba viejo y tenaz, como un amigo con el que no precisamos intercambiar palabras. Intente no distraerse. Muéstrese sereno y paciente. Aleccionado por su abogada, trató de no distraerse y mostrarse sereno, paciente, de responder con amabilidad, Con mucha. no importunarse ante la excesiva curiosidad ajena, ¿Lo ha entendido? responder con mucha amabilidad, pausadamente. Pausadamente. Se repetía, insistir en su versión, no intercalar nada, ¿Lo ha entendido? subrayar el olvido. Y Sobre todo, no recuerdo nada más. El hombre que le tomaba la declaración no mostró el menor interés, ni siquiera la molestia prevista en los ensayos. Metódicamente, sin implicarse en absoluto, continuó con el interrogatorio. ¿En qué vagón viajaba? Se escuchaban con claridad unas voces en la habitación contigua. La fatigosa respiración de una máquina de café marcaba la conversación de los policías que lo habían conducido. Escoltado, fue el tecnicismo empleado. Hasta aquí. Hablaban y hablaban. Hablaban risueños. Los oía. Sí, yo los oía. De la muerta. De un cadáver desfigurado. Del pintalabios. Recordará al menos en qué vagón viajaba. El traqueteo del tren aumentaba, aunque extrañamente la velocidad no. Pasaban ahora junto a un campo de vides en agraz. Las retorcidas y vigorosas cepas le impresionaron vivamente. Después, venía un aparcamiento de caravanas huérfanas del veraneo. Luego, un poco más adelante, una fábrica con 2 chimeneas derruidas. Sin duda abandonada. El vagón estaba completamente vacío. Enfrente tenía el anuncio con la hipócrita mujer de los labios pintados. Excesivamente pintados, le reprochó. En ese mismo instante miró hacia el otro lado. La ventanilla opuesta le trajo un sol ya rojizo. Una moneda candente que hería sus pensamientos. Cerró los ojos. Entonces, lo vio. Sí. En el vagón de cola. Cerró los ojos y lo oyó con toda claridad. Escuchó el peculiar sonido que hacían los rieles, el oscuro rechinar dormido de las traviesas, su raro dolor entre la indiferente grava. Entonces sintió el enorme esfuerzo del tren, su pasión vieja y cansada, su decrépito orgullo de encarrilar y descarrilar a sus viajeros. Sí. Entonces lo oyó. Escuchó el acre silbido del frío aire de la tarde, que conseguía entrar por puertas y ventanas. Creyó escuchar un llanto, un gemido persistente, un sollozo de niño senil que se habría de repetir en sus futuras pesadillas. Entonces fue cuando el tren se detuvo. Siempre subo al último vagón. Me deja junto a las escaleras mecánicas. Si las cosas se ponían mal, mencionaría el cartel publicitario que había en el vagón. No recordaba el producto, pero reconocería a la mujer de la fotografía entre miles de rostros. Sí,
Eso daría mayor verosimilitud a su relato. Espere un momento. No pudo añadir nada más. Leyó entre líneas una mirada furtiva y quiso salvarse. Contaría lo de esa mujer del cartel con su enorme sonrisa y sus labios pintados. Pero el funcionario ya se había levantado, murmurando algo sobre un concluyente informe con las pruebas del laboratorio que ya no quiso entender. Para él ya todo carecía de sentido, y salió de la habitación. Pensó en fumarse un cigarrillo, pero las hasta entonces inadvertidas esposas que retenían sus muñecas se lo impidieron, imponiéndole la violenta y excesiva realidad. Ese desgarrador gemido se iba incrementando. El tren se detuvo inopinadamente entre dos estaciones. Había empezado a llover, y él se descubrió a sí mismo tirando de una gran anilla roja con su mano temblorosa y manchada de carmín. Ese llanto le había lacerado. Tuvo que hacerlo. Tuvo que matarla. No entendía por qué. ¿Por qué seguía riendo la mujer del anuncio? No entendía nada. Esa estúpida sonrisa tenía que ser borrada. Y la mató. Después salió fuera y extendió la palma de la mano hacia arriba. Se la llevó a los labios. Besó uno a uno sus propios dedos. La lluvia había borrado ya el carmín, enrojecido por la sangre. Las lágrimas del tren cayeron sobre su demudado rostro y empaparon su maltrecho corazón. Con esta clase de asesino con perfil narcisista psicopático, no se debe mostrar debilidad ni duda alguna en el interrogatorio, ya que son seres sin miedo, sin la menor empatía por el prójimo, ni escrúpulos de ningún tipo, que buscarán en todo momento tener el control de la situación, intentando no mostrar ninguna emoción y evitando facilitar cualquier información que los delate. Detrás de su máscara de frialdad, en realidad se encuentra el frágil ego de un niño tirano, que no dudará en patalear si siente que pierde el poder de la relación y el control de la situación. La firmeza y la frialdad del interrogatorio debe ser un espejo donde se pueda mirar el asesino. Nuestro objetivo, hacerlo sentir pequeño, minúsculo, y de esa manera conseguir abrir su herida narcisista. Y de ese modo activar su emoción dominante, la ira, hacerlo enfadar, para activar su impulsividad, que es el verdadero talón de Aquiles de los psicópatas. En definitiva, dañar su ego infantil es la forma más eficiente de obtener una confesión de estos seres. Solo el señor Montulí pasará. Bueno, ya saben ustedes que nos encanta que la audiencia nos haga encarguitos y nos confíe su imaginación para que nosotros la sonoricemos como nos dé la gana. De todas maneras, creo que os comenté que la libertad creativa vuestra para mí es fundamental y que lo imaginéis como os apetezca. La voz que acaban de escuchar es la de Víctor Montulí, nuestro donante de la semana. Bueno, no sé si estas ideas que se me han ocurrido un poquito ahora, pensando en el personaje, te sirven de algo. Sí, señor Montulí. Cuéntenos más cosas sobre el sujeto que protagoniza su relato. Básicamente, la idea que tenía cuando lo escribí era como una persona muy cerebral, fría, como dices tú, en el sentido de que es el perfil de un psicópata que confunde realidad y ficción, o no tiene muy claro qué es lo que es real de lo que le rodea. Vale, ya veo. Es un maldito psicópata. ¿Y físicamente?
¿Cómo se lo imaginaba cuando lo escribió? Físicamente no me lo había imaginado todavía. Yo lo imagino como a una persona morena, delgada, como muy nerviosa, físicamente sanguínea, ¿sabes? Este tipo de características y como un poco como la imagen también que a veces aparece de nuestro amigo Lovecraft, una persona alta, morena, seria, pero con una fantasía desbordante, como un contraste entre una intensa vida interior y una apariencia exterior prácticamente anodina o alguien, vulgar, en el sentido de que nadie diría que dentro de ese personaje corriente, que no destaca físicamente por nada, ni su manera de vestir, ni nada especial, ahí dentro está hirviendo, huyendo ahí una ardorosa fantasía, ¿no? Yo me imagino un poquito así. Una cosa le voy a decir, señor Montulí. Me ha dejado muy preocupada, porque acaba de describir a mi vecino. Ya te digo, yo lo veo un poquito más como Lovecraft, ¿no? Como una imagen de un señor serio, formal, maduro y aparentemente respetable, ¿no? Pero frío y aparentemente también seguro de sí mismo. No sé, a ver si estas ideas te ayudan un poquito. Y si no, pregunta más cosas, ¿eh? Ya pensaré sobre ello, soñaré con él esta noche. Claro que sí. Sueñe con psicópatas y siga escribiendo relatos para nosotros, señor Montulí. Un abrazo, Ariadna. Otro de vuelta para usted, querido señor Montulí. Bien gordo y de parte de toda la compañía de voces penitentes del Teatro Robótico de Misterio. Ha sido un placer tenerle entre nosotros y que nos haya dejado sonorizar su imaginación. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues oye, nada, que ya lo he subido todo, lo del relato de Lágrimas del tren del señor Montulí, y ha estado muy guay hacerlo y tal, pero me he quedado un poco revuelta, un poco removida, ¿eh? Es que os lo digo de verdad, es que el personaje del relato es que esclavaba a mi vecino, puerta con puerta, vamos, es que estoy ahí como un poco cagadilla. Es que me recuerda a más gente, a mucha más gente. A ver, es que os lo tengo que preguntar directamente. ¿Vosotros sois psicópatas? ¿Alguno de los dos? Yo no soy psicópata. Yo confieso que como la pizza con cuchillo y tenedor. Para muchos eso cuenta como psicópata. Decidme la verdad. No sé por qué lo dices, Ariadna. ¿Qué va, Ari? No, yo no soy psicópata. Aparte de... Vamos a ver. Psicópata, si torturar gatitos en el jardín es de psicópata, pues a lo mejor un poco psicópata soy, pero muy poco. Depende, Iñaki. ¿Cómo se llama el gato? El que sí que creo que es psicópata es Joseba, ¿eh? Porque yo, no sé, tiene ahí ese ramalazo. Yo creo que sí, ¿eh? Joseba va a ser que sí. ¿Tú crees? Acabas de escuchar Las lágrimas del tren, escrito por Víctor Montilio, con Borja Abad representando el papel del narrador, Víctor Santana el papel del agente y Ariadna Jiménez haciendo voces varias y además dirigiendo y sonorizando toda la experiencia. ¿Qué te ha parecido? Un relato asombroso, ¿verdad? Con un final inesperado y bueno, igual de inesperadas las conclusiones e interesantes que nos brindaba también Víctor Santana en ese análisis psicológico del perfil de un sociópata, ¿no? De alguna manera, muy, muy interesante. Y es que todo lo que nos curramos en Solo el penitente pasará está hecho para entretenerte y para divertirte a partes iguales.
En la compañía seguimos sin parar, nos acercamos cada vez más a tener listo la segunda parte del Hogar de Andrea. Estamos trabajando a marchas forzadas para haceroslo llegar cuanto antes, mientras que también preparamos en paralelo, estamos terminando un relato de Isaac Asimov asombroso y vamos a empezar ya con los primeros pasos de la producción de The Man from Earth, esa producción, esa película de ciencia ficción de culto cuyos derechos hemos comprado y que va a suponer pues nuestra segunda película sonora y un proyecto que tenemos muchísimas ganas de compartir con todos vosotros. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Que si has disfrutado el programa de hoy, haznoslo saber en los comentarios, ya sea en YouTube o en iVoox, nos encanta leerte y siempre respondemos a todos. De verdad que sois el motor que hace que esta compañía siga adelante. Y simplemente recordarte que tienes todos los podcasts de Teatro Robótico de Misterio en nuestra página web, teatrorobóticodemisterio.com, y que nos puedes seguir en las redes sociales buscándonos por ese nombre. Además, si te gusta lo que hacemos, tienes un botón aquí debajo en la descripción para invitarnos a un café. Y te recomendamos que te unas al grupo de Telegram, donde se comparten cosas entre bastidores y compartimos en general información interesante y muy friki. Muchísimas gracias, penitentes, por llegar hasta aquí. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós. Has escuchado Solo el penitente pasará. Dramatizaciones inmersivas de los clásicos de terror, ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos. Si eres autor novel o amateur y quieres escuchar cómo suena tu imaginación, atrévete a cruzar el umbral y envíanos tu escrito a relatos@teatrorobóticodemisterio.com. Te esperamos en el siguiente programa, si te atreves.